Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es delicado, sí, pero creo que es fundamental hablar de él, la depresión. Pero ojo, no vamos a hablar de ella como si fuera un simple sinónimo de tristeza, ¿eh? Vamos a verla como lo que es, para muchos. Esa presencia silenciosa que puede colarse en la vida de cualquiera y que poco a poco le va robando el color a todo. Es que a veces llega esa sensación de que de repente todo pierde el sentido. Esa certeza de que incluso las cosas que antes provocaban felicidad, ahora no provocan nada. Y ojo, que no es pereza, ¿eh? Es la sensación de que no hay un motivo real, un motivo de peso, para levantarse. Y por eso, la metáfora de la sombra silenciosa es que es muy potente. Porque la depresión, no suele llegar de golpe, de un día para otro, no. Se va colando muy lentamente en la mente, en la vida, como una sombra que, sin que te des cuenta, se va extendiendo hasta que lo cubre todo y lo deja gris, vacío. Y aquí es donde tenemos que pararnos un segundo, porque hay muchísima confusión con esto. Es que es absolutamente fundamental que entendamos la diferencia, que es enorme, entre una emoción humana, que es normal y además necesaria, y lo que es una enfermedad muy seria. Fijaos, la clave está en cómo separamos estas dos experiencias. Por un lado, la tristeza. La tristeza es una emoción, es algo temporal, pasajero, y normalmente responde a algo concreto que ha pasado, ¿verdad? Pero la depresión, la depresión es otra cosa, es una enfermedad. Puede quedarse meses, incluso años, y muchas veces se instala sin que haya un motivo claro, un porqué aparente. Simplemente está ahí, susurrando al oído que nada merece la pena. Claro, y al ser una enfermedad, la depresión tiene sus propios síntomas, muy específicos, y son síntomas que a menudo son invisibles desde fuera, pero que se manifiestan en todo nuestro ser. Vamos a verlos a nivel mental, físico y también emocional. Empecemos por lo mental. Es que la depresión tiene la capacidad de secuestrar literalmente los patrones de pensamiento. Por ejemplo, esa dificultad para concentrarse no es un simple despiste, no, es leer la misma página una y otra vez, 5 veces y no enterarte de nada. O esa culpa irracional que puede hacer que alguien se sienta como una carga para los demás por el simple hecho de existir. Es como tener un ruido constante en la cabeza, una tormenta de autocrítica de la que es casi imposible escapar. Luego está lo físico, porque el cuerpo también lo nota, y mucho. Y eso es importantísimo. No es algo que está solo en la cabeza, para nada. Hablamos de una fatiga crónica que no es el cansancio de un día duro. Es un peso que te aplasta desde el momento en que suena el despertador. Se puede manifestar en dolores por todo el cuerpo que los médicos no saben explicar, o en cambios brutales en el sueño y el apetito que, claro, desregulan todo el organismo. Y claro, en el plano emocional, esto va muchísimo más allá de estar triste. Es esa pérdida total del interés, del placer, un estado que se llama anedonia. Es ese momento en el que tu música favorita de repente suena hueca, la comida no sabe a nada, y las cosas que antes te apasionaban ahora se sienten como una obligación pesadísima. Es estar irritable todo el tiempo y sobre todo esa sensación de vacío, como si algo por dentro simplemente se hubiese apagado para siempre. Y todo esto nos lleva a una de las formas más engañosas y diría que peligrosas de la enfermedad, la llamada depresión sonriente. Es básicamente el arte de ponerse una máscara, de parecer feliz, de cumplir con todo, de funcionar perfectamente de cara al exterior, mientras que por dentro el mundo se está viniendo abajo. Vamos a profundizar un poco más en esto, en esa batalla interior. Porque lo que pasa en la mente de alguien con depresión, que quede claro, no tiene nada que ver con ser débil. Es una auténtica guerra interna. Una lucha brutal y silenciosa que nadie más puede ver. Y esa guerra está llena de voces críticas que repiten cosas como «no valgo para nada». Es una tormenta constante de pensamientos que atacan directamente la autoestima, que aíslan a la persona y la convencen de que su sola presencia, en fin, no tiene ningún valor. Me gusta mucho esta metáfora. Dice que es como escalar una montaña, pero cada día. Y con una mochila a la espalda que, con cada paso, pesa un poquito más. Es una imagen que describe a la perfección ese agotamiento invisible, aplastante. Llega un momento en que el cuerpo y la mente simplemente dicen «basta, ya no pueden más». Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué no se pide ayuda? Pues a menudo por miedo. El miedo a ser una carga para los demás. El miedo a no ser comprendido, a que te digan que exageras o que eres débil. Y ese miedo lleva al silencio. Y el silencio, lamentablemente, es el mejor alimento para la depresión. Vale, hemos pintado un panorama bastante oscuro, lo sé. Pero ahora vamos a cambiar el foco por completo.
Porque después de entender el problema, es absolutamente crucial hablar de la solución, de la esperanza, de la recuperación. Porque sí hay salida. De verdad que la hay. Y aquí viene algo vital, que hay que grabarse a fuego. Buscar ayuda no es rendirse. Todo lo contrario. Es el primer paso para empezar a luchar, para contraatacar. Existen tratamientos muy eficaces, como la terapia, que ayudan a poner orden en la mente, a romper esos patrones de pensamiento destructivos. El primerísimo paso es, simplemente, hablar. Y a ver, la recuperación no va de hacer cambios gigantescos de un día para otro. Empieza con pequeños pasos muy manejables que, sumados, lo cambian todo. Cosas como hablar con alguien en quien confías, salir a dar un paseo corto solo un rato, intentar comer bien, beber agua, buscar un mínimo de contacto humano y recordarse, una y otra vez, que el dolor no nos define. Eso sí, hay que tener una cosa muy clara. La recuperación no es una línea recta. Para nada. Habrá días buenos y días malos. Habrá avances y también habrá retrocesos. Pero eso es normal. El proceso no es lineal y cada paso que se da hacia adelante, por muy pequeño que parezca, es una victoria enorme. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, quedémonos con esta cifra: millones. Millones de personas en todo el mundo viven o han vivido con depresión. Y hablamos de todo tipo de gente, ¿eh? Artistas, científicos, deportistas de élite, líderes. Esto afecta a personas de absolutamente todos los ámbitos. Y este es quizás el mensaje más importante de todos, el que de verdad puede ayudar a romper el estigma. Tener depresión no es una señal de debilidad, no es ser una persona defectuosa, es sencillamente una señal de humanidad. Nadie, absolutamente nadie que esté pasando por esto, está solo. Y cerramos con esta última reflexión, que creo que resume perfectamente la importancia de todo lo que hemos hablado. Entender de verdad lo que es la depresión puede ser, literalmente, la diferencia entre juzgar a alguien y salvarle la vida, porque detrás de una sonrisa forzada puede haber una historia terrible, y nuestra empatía, nuestra comprensión, puede cambiarlo absolutamente todo.